5 cosas de cómo debemos glorificar a Dios, cómo debemos de glorificar a Dios. Y sin duda que cada uno de nosotros en la vida diaria tenemos este compromiso y esta responsabilidad. Desde el día que pasamos a las aguas del bautismo, fuimos añadidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual también se daba una cita en esta mañana, la cual Él compró a precio de sangre, la cual Él derramó su sangre por comprar su iglesia, la cual nosotros formamos parte. Y bien, hemos de glorificar a Dios, hemos de honrarle. Ya una manera de glorificar a Dios es honrarle, alabarle. Ya lo hacíamos, si ustedes se acuerdan de algunas estrofas de estos himnos, ya se mencionaban 2 de ellas. Otra manera de glorificar a Dios es adorándole, lo que estamos haciendo en este momento, engrandeciéndole, ¿verdad? Engrandeciéndole porque Él ha creado todas las cosas, en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿verdad? Y Él ha prefijado los tiempos y los designios y todo lo que su creación ha de pasar. Ya vimos que exaltándole, ya cantamos ese corito, que te exaltamos, ¿verdad? Te exaltamos, honrándole. A Dios rindamos toda honra, ¿verdad? Y todo loor. Y otra cosa, las cuales podemos glorificar a Dios es magnificándole o magniciéndole, engrandeciéndole, en otras palabras. Bien, sin duda que cada uno de nosotros tenemos este compromiso y responsabilidad, como ya lo mencionábamos, y sin duda que cuando estamos reunidos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como pueblo suyo, como la iglesia que Él compró, pues engrandecemos, enriquecemos, alabamos, glorificamos el nombre de Dios. Seguramente que a ustedes como a mí, el rey David nos llama mucho la atención porque él siempre estaba preocupándose por ir a la casa de Dios. Él siempre quería estarle sirviendo, ¿verdad? Y dice, yo me alegré con los que decían, cantaba himnos, compuso salmos y siempre engrandeciendo el nombre de Dios, el cual Él le hizo grandes señales y prodigios a través de David, grandes conquistas, grandes cosas que hizo para el pueblo de Israel. Y seguramente que el agradecimiento que existía con el rey David le hizo engrandecer y magnificar el nombre de Dios, al grado que ustedes saben la historia perfectamente. Hace algunas semanas la veíamos de cómo él fue y se enfrentó a aquel gigante y cómo decía, en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios en primer lugar, siempre poniendo a Dios como el gran jefe de los ejércitos, y que solamente nosotros en la actualidad, como en aquellos días, somos instrumentos que Dios usa, somos instrumentos que Dios tiene para que ahora prediquemos el evangelio. Dice el Señor Jesús que haremos cosas mayores que aquellas. ¿Cuáles? Sembrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que muchas almas sean salvas, ¿verdad? Muy bien. Una manera de glorificar a Dios, vamos a ver 5 de una manera rápida, y ya lo estamos haciendo y ya lo iniciamos en este momento, es con la alabanza. Con la alabanza que decíamos en días pasados, si ustedes se acuerdan, fruto de labios que confiesen su nombre, ¿verdad? Que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Dice que debemos de alabarle, nosotros debemos de glorificar a nuestro Dios por medio de la alabanza que estamos haciendo en este momento y que hemos hecho a través de muchos años que Dios nos ha dejado en el camino del cristianismo. El cristianismo verdadero, no como el cristianismo falso que se mencionaba en esta mañana. Una cita, no vamos a leer muchas citas, pero de cada punto vamos a leer una. Sin duda hay muchas referencias que ustedes tienen en su mente y que ustedes pueden sacar en la concordancia o ahí mismo las versiones modernas nos van ayudando y llevando de la mano de versículo tras versículo para tener una mejor complemento acerca del tema en cuestión. Y precisamente hablábamos del rey David y vamos a leer la primera cita o la que traemos para cómo debemos glorificar a Dios, es con la alabanza, es en el Salmo número 22, en el verso número 23. Salmo 22, verso 23, fíjense lo que dice: los que teméis a Jehová, ¿qué? Alabadle, ¿verdad? Los que teméis a Jehová, alabadle.
Y sin duda algo de lo que hacía el rey David eran dos cosas esencialmente: oraba fervorosamente y oraba a Dios para que Dios le ayudara, para que Dios le perdonara, para que Dios le condujera por un camino recto y justo, al grado que dice, acuérdense lo que veíamos, Dios no desprecia un corazón quebrantado, y todo aquel precioso salmo como todos, pero especialmente el salmo número 51. Dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes todos de Israel, ¿verdad? Entonces, la palabra clave que queremos aquí sacar es alabarle y glorificarle, ¿verdad? Que es lo que debe de hacer el pueblo de Dios en este siglo XXI. Entonces, como podemos ver, punto número 1, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Pues número 1 es alabándole, ¿verdad? Dice que debemos de alabar el nombre de Dios con cantos e himnos y salmos o cánticos espirituales, para que alabemos a Dios, y cuando le cantemos, que le cantemos ¿qué? En espíritu y en verdad, ¿verdad? Así se agrada a Dios de nuestras obras, así se agrada a Dios de lo que hacemos, alabándole todos los días de nuestra existencia. Y creo que cada uno de nosotros, a mí en lo particular, pues cuando voy en la ecovía, un poquito apretado a veces, o casi siempre, pero pues si no va haciendo uno una oración, va tarareando o en su mente va cantando un himno, ¿verdad? A mí me gusta mucho el 104 y yo constantemente lo uso. Yo quiero trabajar por el Señor, yo quiero trabajar con el Señor. Y una anécdota que les voy a contar, a veces mi esposa no quiere que hable mucho de mis anécdotas, pero en el mercadito, cuando las ventas y que la gente en general no se parecía, y que ya eran las 2, la 1 de la tarde y apenas llevaba como 10,000 pesos, pues no sé qué. Entonces las cosas estaban un poquito ahí mal. Yo empezaba, yo quiero trabajar por el Señor, y así estaba, ¿verdad? Mucha gente, como ya les he platicado, echaba ajo y echaba limones y echaba cosas olorosas a veces que hasta dolían la cabeza, pero el cristiano se pone en las manos de Dios, ora a su Dios, canta alabanzas y pide no solamente por él, sino también por sus compañeros, ¿verdad? Y una manera de alabarle es cantando himnos, una manera de glorificarle es alabanzas, ¿verdad? Alabanzas, fruto de labios que confiesen su nombre. Muy bien. Entonces, número 1, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Por medio de la alabanza. Número 2, con buenas obras. Y dicen, ay no, pues así qué chiste tiene, ¿eh? Bueno, pero pues así es la manera que debemos de alabar a nuestro Dios, con buenas obras, no buenas obras, sobras no, buenas obras, frutos dignos de arrepentimiento, con buenas obras. Vamos a ver qué nos dice una cita demasiado conocida por cada uno de nosotros cuando el Señor está allá en lo que le llamamos el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, y cómo Jesús está empezando su ministerio, cómo Jesús empieza ahora a hablarnos del Evangelio y de la manera que ahora el hombre debe de vivir con sus semejantes, entre sus hermanos de raza, con los gentiles y todas aquellas cosas de cómo se iba a transformar la ley antigua en esta nueva manera de vivir que ahora el Señor nos dejó establecidos. Y dice en Mateo capítulo 5, verso 16, fíjense lo que dice detenidamente, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, o glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Repetimos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando el cristiano o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo da buenas obras, da buenos frutos, da cosas de qué hablar en el camino del Señor o en la obra del Señor o en la evangelización, el nombre de Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque la luz que hay en nosotros está reflejando buenas obras, obras que nos conducen hacia la vida eterna, buenas obras que nos conducen a la evangelización, buenas obras que nos conducen a vivir de una manera santa y pía delante de nuestro Dios que está en los cielos. Entonces esa también es una manera de glorificar a nuestro Dios, con
buenas obras, ¿verdad? Con buenas obras. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de las buenas obras, que una de las maneras para que la palabra de Dios se dé a conocer es por buenas obras, y las buenas obras glorifiquen a Dios y la gente que nos rodea vea que aquí se predica y se vive el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas obras, frutos también de labios que confiesen su nombre. Hay muchas buenas obras, podríamos mencionar bastante. Si fuera una clase, yo les preguntaría a cada uno de ustedes cuáles son las obras que ustedes creen, y todos darían una diferente, y todavía habría muchas obras las cuales el cristiano debe estar no solamente preocupado, sino ocupado en aplicar las buenas obras. Una vez le dijeron a un presidente de los que todavía viven, que si estaba preocupado por el pueblo de México, y le dijo, no solamente me preocupa, sino también me ocupa, ¿verdad? Cosa que pues nos dejó sin ocupación, pero él decía que lo que le preocupaba y le ocupaba. Bueno, así para nosotros como cristianos, no solamente debemos de preocuparnos, estoy preocupado porque la iglesia no crece. Bueno, pues ocúpate en hacer tu trabajo, en hacer mi trabajo, para que la obra de Dios siga adelante y la iglesia de nuestro Señor siga adelante, ¿verdad? Porque pues todos nos preocupamos, pero a veces no nos ocupamos en lo que realmente nos ocupa, en lo que realmente nos interesa en las cosas de Dios. Entonces, número uno, ya vimos cómo debemos glorificar a Dios, es con alabanza, y número 2, con buenas obras. Número 3, relacionada con la que acabamos de ver, y esa la vemos en Juan 15:8, llevando fruto, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, todo árbol que no lleva fruto, ¿qué? Es cortado y echado al fuego, ¿verdad? Es cortado y echado al fuego. Todo pámpano que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué fruto debemos de llevar? Ya conoce usted el fruto del Espíritu, conoce todas las exhortaciones que a través de los apóstoles nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y cómo debemos de preocuparnos en llevar fruto delante de nuestro Dios. Vamos a leer una cita, Juan capítulo 15, verso 8. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús, aquí que escribe el apóstol Juan en el capítulo 15, verso 8. Dice muy sencillo: en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y si preguntamos, y si asientan con un amén, ¿somos discípulos de Cristo? Porque si ustedes dicen amén, entonces debemos de llevar mucho fruto, ¿va? Y aunque no digamos amén, debemos de llevar mucho fruto, porque somos hijos de Dios, porque somos discípulos de Cristo. Leemos nuevamente: en esto es glorificado. ¿Qué estamos viendo el tema? ¿Cómo debemos glorificar a Dios? Y fíjense, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Yo no les voy a decir qué fruto deben de llevar. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien toda la cantidad de frutos y toda la cantidad de cosas necesarias que debemos de llevar para el crecimiento espiritual individual de cada uno de nosotros, el familiar y el colectivo dentro de la iglesia del Señor. Entonces, llevando fruto es como es glorificado el nombre de nuestro Dios, es como es glorificado el nombre del Padre. Y si no llevamos fruto, y si no le damos alabanza, y si no tenemos buenas obras, entonces el nombre de Dios no es glorificado, sino es blasfemado, porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ustedes saben, regresamos al rey David. El rey David cometió aquellas cosas que ustedes saben. Se desordenó un poco o un mucho, y al final Dios le perdonó, lo hizo puro, recto y santo, y se consagraba, y de la descendencia de él viene nuestro Señor Jesucristo. Se consagró, se dedicó, pero mientras callaba, envejecían mis huesos. Mientras callaba, tenía quebranto de corazón, pero una vez que se puso en bien con Dios, dice, llevó mucho fruto, cantaba alabanza, y dice, no puedo dejar de alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué decían los discípulos y los apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos, ¿qué? Visto
y oído, ¿verdad? Porque tenían que seguir predicando el nombre de nuestro Dios. Seguían llevando mucho fruto. Aun cuando eran encarcelados, suena contraproducente, dice, dieron gloria a Dios por haber sido vituperados por la causa del Señor. Daban gloria a Dios porque habían sido azotados, ¿verdad? A veces nosotros nos entristecemos y nos desanimamos porque la mamá o el papá o el hermano nos voltean la cara, ¿verdad? Y no damos gloria a Dios, pero a veces nos atribulamos porque el mundo nos aborrece, pero no dice que pues a nosotros no nos desechan, sino desechan ¿a quién? A la palabra de nuestro Dios. Muy bien, entonces, número 1, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Es con alabanza, con buenas obras, llevando fruto. Número 4, en unidad espiritual. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús, allí en Juan también, oraba por la unidad de la iglesia, para que tú o yo, Padre, así como somos uno, también ellos sean en uno, ¿verdad? Y orando siempre por la unidad de la iglesia. Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, allá en el 4 y en el 5, dice, un bautismo, una fe, un solo Dios, una enseñanza, un Cristo, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, la unidad siempre como un punto importante y esencial para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer la cita de Romanos capítulo 15, vamos a trasladarnos ahora a Romanos capítulo 15, déjenme ver, Romanos 15, versículo 6. Vamos a leer desde el 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. No según yo, no según usted, no según el vecino, no según el predicador, no según los ancianos, no según los diáconos, sino, ¿quién? Según Cristo Jesús. Número 6, dice, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya les he dicho muchas veces y me gusta recordar mucho mis años de infancia, de la primaria específicamente. Ahora platico mucho con mi esposa, ustedes saben que ella es maestra y le pregunto por la juramento a la bandera y las asambleas y creo que se va perdiendo ahí el patriotismo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y los valores patrios y cosas de ese tipo, pero me acuerdo perfectamente que cuando yo estaba allá en la primaria y había las asambleas, yo creo que se oían los cantos de nosotros del himno nacional a 5 cuadras o a 6 cuadras, ¿verdad? Todos unánimes y al unísono cantando el himno nacional, ¿verdad? Ahora en la actualidad hay por ahí unas porras que no voy a decir los nombres, pero que también están. Yo me admiro mucho cuando veo un partido de fútbol, sobre todo los europeos, cómo oyen, desde que entran hasta que salen, y yo creo que le siguen tan cante, y no se cansan, todos unánimes. Bueno, pues en las cosas de Dios, todos debemos de estar unánimes, glorificando el nombre de nuestro Dios por medio de la alabanza. Dice, para que unánimes, eso quiere decir unánimes, al unísono, todos juntos, todos en armonía. Ustedes se acuerdan cuando el hermano Luis nos enseña un coro, ¿verdad? Habemos unos que no entramos en ningún ritmo, pero generalmente todos unánimes y al unísono. Ya entra el bajo y entra ¿qué? El soprano y entra 4 o 5 voces que hay por ahí y todo. ¿Cómo se oye? ¿Se oye feo? No, se oye bonito, que hasta ustedes lo quieren grabar y luego ahí en sus celulares lo están escuchando, ¿va? Los hijos del rey, así que oye, ¿va? Y si ustedes oyen ahora los temas del hermano Barrera, traen por ahí iniciando coritos que el hermano Luis, y creo que a veces sale esta niña, su hija también, y otros coros que aquí cantamos, ahí están introduciendo las clases, ¿va? Para que vean que ya son famosos. Muy bien. Entonces,
Número 4, con unidad espiritual debemos glorificar a Dios, con unidad espiritual. Ya hemos hablado mucho de la unidad, simplemente mencionamos este texto ahora para ver que cuando hay unidad, glorificamos a Dios. Cuando hay desavenencias y cuando hay problemas, cuando hay dificultades, pues no estamos glorificando a Dios al unísono. Imagínense a la hora de la sinfonía, cada quien por su lado, seguramente que vamos a salir reprobados y nuestra alabanza no va a pasar aquí más que de estas paredes o de este techo. Muy bien, número 5, ya terminamos con esto. ¿Cómo debemos glorificar a Dios? Ya dijimos, con alabanza, con buenas obras, llevando fruto, con unidad espiritual, dice, con una entera consagración. Debemos de consagrarnos a las cosas de Dios. Mencionaba un hermano que santificarnos es una cosa y consagrarnos es otra cosa. Dice, sed santos porque yo soy santo, decía Dios a Moisés, y luego no lo leímos, pero ahora en la mañana que leíamos el 1, 18 y 19 de Pedro, antes de esos versículos, dice, sed santos porque yo soy santo. Pero debemos consagrarnos, es una vida llena de consagración a Dios. ¿Cómo se consigue una vida llena de consagración a Dios? Bueno, mediante la oración, mediante la meditación de la palabra, mediante la unidad, mediante la alabanza, mediante el llevando buenos frutos, mediante siendo luz a los demás, absteniéndonos de los deseos carnales que hay en este mundo. Así es como nos vamos consagrando, santificando y consagrando cada día más a Dios. Cuando los sacerdotes y el sumo sacerdote eran dedicados a Dios, primero eran santificados y luego eran consagrados por 7 días, apartado de todas las cosas para presentarlos delante de Dios, aprobados. Y ustedes saben que la gran responsabilidad que tenía el sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo una vez al año era tremenda, era una responsabilidad tan grande, porque si no se hacían las cosas al pie de la letra como Dios pedía, podía haber ¿qué? Muerte, ¿verdad? Y una muerte física. Y si ahora nosotros no hacemos las cosas como Dios nos manda, puede haber una muerte, no una muerte física, porque esa la tenemos ganada, pero sí una muerte espiritual por toda la eternidad, porque dice que ahora Dios nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes, y tenemos que presentar a Dios una alabanza digna y glorificando a Dios con todo lo que ya hemos mencionado. Muy bien, con una entera consagración. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo a los Corintios, última cita, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, 6:20. Si ustedes desde el 12, no sé si tengan su Biblia allí, o no sé si ahí en la pantalla aparezca desde el 12, pero creo que no hace los subtítulos, dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Aún esta cosa material que Dios nos ha dado, nos sirve para glorificar a Dios este cuerpo que tenemos. Fíjense lo que dice el versículo 20, ya, y terminamos con esto. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Le suena esta parte de este versículo en este día? ¿Sí? Sí. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién nos compró por precio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre, ¿verdad? Su vida. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice, los cuales ¿qué? Son de Dios. No son de nosotros, ¿verdad? Dice, porque el Espíritu de Dios mora ¿en qué? En vuestro cuerpo. ¿Y vosotros sois qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo no es de nosotros, es Dios. Y aún nuestro cuerpo y aún nuestro espíritu nos sirven para glorificar a Dios, para darle honor y alabanza aquí en la tierra, para darle honra y gloria, exaltándolo y haciendo su nombre grande, magnificándolo, y todas las cosas, porque en Él nos movemos y somos, y Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, con una entera consagración, no solamente en el espíritu, sino también en el cuerpo que Dios nos ha dado. La invitación es que sigamos en el camino del Señor, sigamos glorificando a Dios, porque todos los días tenemos una gran responsabilidad con nuestro Dios,
Qué bueno que lo hacemos los domingos. Sin duda que es algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne, pero sin duda que es algo bonito y especial que glorifiquemos a Dios todos los días de la existencia que Dios nos ha dado. Ya se mencionaba en nuestro trabajo, en la tienda, en la vida diaria, con nuestros patrones, con nuestros acreedores, aún con todos los cuales estemos en contacto día a día. Debemos de dar razón de nuestra fe, decía un hermano en esta mañana, para que si hay necesidad de que demos razón de nuestra fe, lo hagamos con mansedumbre, con conocimiento pleno de la palabra de Dios. Concluimos de esta manera, recapitulando, dice, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Número 1, con alabanza. Número 2, con buenas obras. Número 3, llevando fruto. Número 4, con unidad espiritual. Y número 5, con una entera o completa consagración delante de Dios. La invitación es a que sigamos en el camino del Señor, que sigamos adelante, porque dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros, perseverar en el camino del Señor para que al final del día, al final de esta vida que Dios nos dé, lo que reste mucho o poco, vivamos de acuerdo a su santa voluntad y la palabra de Dios more y habite en nuestros corazones y nos ayude a vivir de una manera más digna, pura, recta, santa y perfecta delante de nuestro Dios.